Gracia y paz a todos los hermanos, soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a contar cómo murió el rey Herodes III, por qué murió y qué debes hacer tú para aprender sobre esto y aplicarlo a tu vida. Vámonos al libro de los Hechos, agarra tu Biblia y ábrela en el capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Como habéis podido leer en este versículo, Herodes, que en realidad es Herodes Agripa I, ya estaba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo e hizo matar al apóstol Jacobo. Este rey Herodes es el tercer Herodes que se menciona en el Nuevo Testamento. El primer Herodes, que era el abuelo de este señor, que se llamaba Herodes el Grande, era el que había querido matar al niño Jesús, al Señor Jesús, cuando era un niño, y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 2. Y es por eso que el Señor Jesús, María y José tuvieron que salir a Egipto y volvieron cuando Jesús ya tenía entre 10 y 12 años. Fue el abuelo de este señor un genocida. Luego, su tío Herodes Antipas, el segundo Herodes, era el que había decapitado a Juan el Bautista, y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 14. Por lo que la familia de Herodes, Herodes Agripa I, Herodes el Grande y Herodes de Antipas, estos 3 Herodes, para mi opinión personal, estaban totalmente malditos y eran unos hijos de Satanás. Pero este Herodes Agripa, el tercer Herodes, fue el que mató al apóstol Jacobo o el apóstol Santiago, ya que Jacobo o Santiago era uno de los apóstoles más allegados al Señor Jesús. Jacobo, Pedro y Juan fueron los únicos apóstoles que tuvieron el privilegio de presenciar la transfiguración del Señor Jesús en Mateo capítulo 17. También presenciaron la resurrección de la hija de Jairo en Marcos capítulo 5 y la profunda angustia que sufrió el Señor Jesús inmediatamente antes de su arresto en Mateo capítulo 26 en el monte Getsemaní. Por lo que este rey Herodes Agripa I asesinó a uno de los apóstoles más importantes y al de uno de los apóstoles que Jesús más amaba. Sabemos que la iglesia se encontraba en persecución a manos de los líderes religiosos judíos, pero ya Herodes Agripa I continuó esa persecución y decapitó al apóstol Jacobo o Santiago. No solo decapitó al apóstol Santiago, sino que apresó al apóstol Pedro. Pero bueno, milagrosamente, gracias a la intervención de Dios mediante un ángel, Pedro se escapó de las garras del rey Agripa. Continuando con los versículos, leemos el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Para explicaros este versículo os tengo que poner en contexto. Las ciudades de Tiro y Sidón dependían de su abastecimiento de las regiones gobernadas por este rey Herodes. Por una razón que hoy mismo se ignora completamente, el rey Herodes estaba en grave conflicto con esas ciudades fenicias y no quería continuar el comercio que dependían de su subsistencia. Para recobrar el favor de Herodes y así los productos que los fenicios necesitaban, los fenicios sobornaron al camarero real, quien les consiguió una oportunidad para reconciliarse con el rey. Y una vez que la paz llegó entre esas ciudades y el rey Herodes, Herodes se preparó para dar un discurso. Continuemos leyendo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Como habéis podido leer, en el día fijado, con vestiduras reales, Herodes pronunció un discurso, y la población empezó a adular al rey Herodes y le atribuyó divinidad. Herodes, ebrio de orgullo, no rechazó como idolatría y sacrilegio ese elogio, y no dio ese honor a Dios, sino que se creyó Dios, y fue entonces mortalmente herido por el Señor mediante un ángel.
El famoso historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, escribió una versión de la muerte de Herodes. Él dijo lo siguiente: a esta festividad acudió un gran número de personas de todas las provincias, así como los más importantes dignatarios. En el segundo día de los espectáculos, cubierto con una vestidura admirablemente tejida en plata, se dirigió al teatro a primeras horas de la mañana. La plata, iluminada por los primeros rayos solares, resplandecía magníficamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que no eran nada buenas para Agripa, llamándolo Dios y diciéndole: Señor propicio, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como a un hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal. El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación. Poco después, al levantar los ojos a lo alto, vio sobre su cabeza un búho encaramado sobre un cable. Se dio cuenta de inmediato de su presencia, que le anunciaba grandes males, así como anteriormente le había anunciado el bien, y se afligió profundamente. Empezó a sentir dolores en el vientre, violentísimos desde el comienzo. Finalmente, después de sufrir dolores abdominales durante 5 días continuos, murió, siendo de edad de 54 años, y en el 7º de su reinado. Esto lo dijo Flavio Josefo en las Antigüedades Judías 19.8.2. Como colofón al vídeo, quiero decirte lo siguiente y quiero que prestes mucha atención. Quiero que ores por los gobernantes que tenemos hoy en día, porque muchos de ellos son como Herodes de Agripa I. Son malos, se creen por encima de los demás. Muchos de ellos se creen dioses o se creen el Dios de las personas. Por lo tanto, ya sabemos cuál sería su destino fijado por Dios si estas personas se creen Dios. Pero en nosotros está orar por ellos para que se arrepientan, y en esa oración que nos enseñó el Señor Jesús y que también nos dijo el apóstol Pablo de orar por los gobernantes, quizás cabe la posibilidad de su arrepentimiento y así por lo tanto que podamos vivir de mejor manera. Pero también quiero recordaros que estamos en los últimos tiempos, e igual que las masas decían que Herodes de Agripa I era un dios, también van a decir hoy en día que muchas personas que son famosas son Dios. Por ejemplo, muchas personas piensan que Maradona es un dios. Muchas personas piensan que Messi es un dios. Muchas personas tienen a personajes famosos de hoy en día como auténticos dioses. La labor del cristiano es la misma que la del Señor Jesús, el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Es predicar la verdad y no dejar de predicar aunque nos metan en la cárcel como hicieron al apóstol Pedro. No dejar de predicar a pesar de que hayan matado a nuestro hermano, como lo que pasó a Juan, que mataron a su hermano Jacobo o Santiago. Y por supuesto, no dejar de creer y de predicar y de estar al lado de Dios a pesar de que nos puedan matar, como le pasó al apóstol Santiago o a todos los demás apóstoles menos al apóstol Juan, y a todos los primeros cristianos que, por ejemplo, Nerón mató en el Coliseo y en las calles de Roma. Hoy en día también la Iglesia tiene muchísima persecución, pero ya se acerca la gran persecución a la Iglesia, donde vamos a ir a cautiverio o vamos a ir a morir a espada, como dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, prepárate para ello, pero no dejes de predicar jamás el Evangelio, las buenas nuevas, y que el Señor Jesús murió y el Padre le resucitó al 3er día, para que tengas vida eterna, para que tengas reconciliación con el Padre, para limpiar todos tus pecados. Y el Señor Jesús es la puerta de entrada a que vivas en la eternidad, donde Dios Padre, en un mundo totalmente lleno de amor, paz, justicia y prosperidad. Sigue al Señor Jesús, porque Él es el único, Él es la libertad, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el camino a esa eternidad de la que te he dicho. Hasta aquí este vídeo. Gracias a todos por verlo y ya nos vemos en el siguiente. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías de Israel, del linaje del Rey David, esté con todos vosotros. Amén.